Vale, no sé si lo dije o no, pero decidí seguir un poco lo que está haciendo Marta y lo que voy a hacer es aprenderme el tema de área y luego los específicos de ese área y luego otro área y los específicos de ese área y por último los que no tienen relación en plan de atención a la diversidad, tutoría y todo eso. Entonces, como ya me he aprendido el tema de área de ciencias sociales y ciencias de la naturaleza, pues voy a continuar con un tema específico de ese área, que es el tema 8, construcción de la noción de tiempo histórico en la educación primaria, ámbito de estudio de procesos y hechos históricos, el aprendizaje de las grandes etapas históricas de la humanidad, de utilización de documentos orales escritos y restos materiales, intervención educativa. Me estoy muriendo de sed. Vale, a ver, como pretendo es dividirlo en 3 páginas al día. Entonces, pues eso. Empezamos con qué? Con la introducción. ¿Y con qué? Pues evidentemente con la importancia de un autor. Que yo, para no complicarme, pues pongo el de la ciencia. Entonces, son muchos los autores que hacen que hacen referencia a la importancia de las ciencias. Entre ellos podemos destacar a Claxton, quien dice que la ciencia constituye una parte fundamental de nuestra vida, ya que forma parte de nuestro entorno y nuestra cultura, lo que hace que nadie se pueda considerar adecuadamente culto sin comprender los rudimentos que la construyen. Voy a dibujar en construyen unos ladrillos porque siempre digo conforman y otra cosa. Entonces, desde el punto de vista educativo, no se puede dar por terminada esta etapa sin la comprensión de las ciencias. Vale, en la Ley Orgánica 3/2020, por la que se modifica la Ley Orgánica 2 en la Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, lo 9 la adelante ley consolidada, establece en el artículo 18 la nueva organización de la etapa. Las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales se encuentra la de este tema, que es el área de ciencia, del entorno o algo así. Conocimiento del medio natural, social y cultural, que se puede desdoblar en dos, ciencias de la naturaleza y ciencias sociales, siendo la primera siendo la segunda la que pertenece a este tema. Además, en su artículo 16 establece la finalidad de la educación, que es la de facilitar aprendizajes relacionados con la comprensión y con la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado y les permita y les prepare para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, desde el marco legislativo también resulta la importancia de las ciencias. Por otra parte, continuando con estos dos aspectos, nos encontramos con el Real Decreto 984/2014, por el que se establece la evaluación y promoción de la educación primaria. En su artículo 3 se señala que se tomarán como referente los elementos del currículum, así establecidos en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de educación primaria. Por su parte, dentro del Decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece el currículo de educación primaria para la Comunidad de Madrid, se encuentran los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984/2021, relacionados con los bloques de contenido que se van a tratar, que son el bloque 2, la historia, la huella del tiempo, y el bloque común,
o sea, los contenidos comunes. Genial, ya me he ventilado una paginita. Genial, porque tengo muchas cosas que hacer hoy. Vale, la construcción de la noción de tiempo histórico en la educación primaria. Me dejó alguien un comentario diciendo que hice muchísimo ahí, y es verdad, pero porque cuando estoy estudiando y pienso, para no dejarlo en vacío, digo, claro, me lo intento quitar, pero realmente esto es para que yo estudie. Pero me lo quiero quitar porque a la hora de hacer la exposición oral no quiero estar, iba a decir un disco rayado, pero me raya porque no soy capaz de quitarlo. Pero claro, porque también es comprensible porque estoy pensando, no me lo sé de memoria, lo estoy estudiando ahora por primera vez. O sea, esto, no sé si se ve, pero está en blanco, no lo he estudiado, entonces no me lo sé, tengo que pensar. Y para pensar digo, esperemos que en un futuro lo pueda decir así, de carrerilla, y no diga ley. Vale, el tiempo físico, a ver, consistencia de tiempos. Tenemos el tiempo físico astronómico, el tiempo humano y el tiempo histórico o social, ¿vale? El tiempo físico astronómico es el tiempo que se puede medir con el reloj, ¿vale? El físico es el del reloj. Este tiempo es considerado por autores como Newton como un tiempo absoluto. Dentro del tiempo físico también existe el relativo, ¿vale? Tenemos el tiempo físico, que es el tiempo que se puede medir por un reloj. Este tiempo es considerado como, para autores como Newton, como un tiempo absoluto. Dentro de este podemos encontrar el tiempo relativo. Luego, el tiempo humano. Establece la duración, las duraciones y los ritmos de las cosas. Implica tener una memoria del pasado. Vale, la duración y los ritmos de las cosas. Pues en mi vida todo va demasiado rápido. Me faltan horas en el día. Porque no me da tiempo a hacer todo lo que quiero. Implica tener una memoria del pasado. Pues eso, pasado, presente y futuro. Realmente eso lo hemos inventado nosotros. Porque el tiempo lo hemos inventado. El tiempo realmente lo hemos inventado nosotros, las horas, los minutos, los segundos no existían. A un perro le da igual y de una hora ven, no va a venir porque es algo que hemos inventado los seres humanos. Entonces, pues eso, y el pasado es pasado porque nosotros decimos que es pasado. Bueno, pequeñas reflexiones. Tenemos el tiempo físico, que es el que se puede marcar por un reloj y que algunos científicos como Newton lo conciben como tiempo absoluto y dentro de este también está el relativo. Luego tenemos el tiempo humano que establece las duraciones y los ritmos de las cosas. Establece las duraciones y los ritmos de las cosas. Pues cuánto tardas en estudiar, ¿vale? Eso es el tiempo humano. Cuánto tarda un humano en hacer las cosas. Implica tener una memoria del pasado, ¿vale? Bien. De la interrelación entre el tiempo físico y el tiempo humano, es decir, el reloj y el tiempo que tardan las personas en hacer las cosas, deriva el concepto de tiempo histórico o social. Es aquel que permite conocer y explicar las sociedades a través del tiempo. Sitúa los hechos en una fecha precisa, lo que nos ayuda a comprenderlos. Vale, entonces, del tiempo físico, que es el marcado por un reloj, y del tiempo humano, que es lo que tardan los seres humanos en hacer las cosas, deriva el tiempo histórico y social, que es el que nos permite conocer y explicar la sociedad a través del tiempo. ¿Por qué? Pues porque decimos, en tal fecha ocurrió esto. O sea, en tal fecha marcada por un reloj, ocurrió esto en el pasado, que digo yo que es pasado porque lo digo yo. Sitúa hechos en una fecha precisa, esa fecha es inventada, lo que nos ayuda a comprenderlos, ¿vale? Al poder organizar los hechos en el tiempo, pues nos permite comprender, pues, a ver, primero entró Napoleón a España por Barcelona, entonces luego empezó a saquear, entonces por eso hubo una bronca. Esos acontecimientos, el situarlos, organizarlos, es decir, vale, primero Napoleón entró firmando un tratado, luego rompió ese tratado, entonces pues es normal que España se sublevara contra Napoleón.
esa organización te permite comprenderlo, pues eso es el tiempo histórico o social, que es la mezcla del tiempo físico y el tiempo humano, que nos permite conocer y explicar las sociedades a través del tiempo y situar los hechos en una época precisa, lo que nos ayuda a comprenderlo. Pues igual en 711, cuando entran los musulmanes a la península ibérica, pues es en el 711. Sitúa una fecha, un momento preciso, una fecha, ¿vale? Desde el punto de vista de la asignatura, sea imprescindible que el niño comprenda el calendario, además de comprender la existencia del tiempo social o del tiempo vivido. ¿Vale? El tiempo social es el que acabamos de decir. Proceso de construcción de la noción del tiempo en la educación primaria. Implicaciones cognitivas, ¿vale? Cómo los niños aprenden la noción del tiempo, porque realmente es algo muy complejo, pero porque el tiempo, yo siempre lo digo con mi pareja y es algo que pienso. El tiempo es relativo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo está marcado por las personas realmente. O sea, nosotros hemos decidido que un minuto sean 60 segundos. Es algo relativo. ¿Por qué? ¿Por qué un minuto son 60 segundos? Pues porque así lo decidió alguien. Entonces, entender eso, pues seguramente sea muy complejo. ¿Y por qué es relativo? Pues porque, por ejemplo, para nosotros la humanidad lleva muchos años, pero ¿respecto a qué? Hay que comparar. O sea, se puede comparar con diferentes cosas realmente. O sea, para nosotros, respecto a la vida de una persona, la humanidad lleva muchísimo tiempo. Sin embargo, respecto a la existencia del universo, ya no solo la humanidad, sino la creación de la Tierra es un segundo en comparación con la existencia del universo. O sea, el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque depende de con qué lo compares, es mayor o menor. Yo soy joven, tengo 22 años. Vale, soy joven respecto a mi hermano que tiene 16. Pero soy una niña respecto a mi abuela que cumplió el otro día 82, por ejemplo. El tiempo es relativo, depende de con qué lo compares, es mayor o menor. Podemos decir, joder, es que una clase de 5 horas es muy larga, pero claro, un día de 5 horas es muy corto. Dependiendo con qué lo compares, es mayor o menor. Bueno, igual. Me voy por los cerros de Úbeda. Proceso de construcción de la noción del tiempo histórico en la educación primaria. Implicaciones cognitivas. El desarrollo de ciertas capacidades cognitivas constituye una condición imprescindible para que el niño adquiera la noción del tiempo histórico. Esto lo dice Piaget. El desarrollo de ciertas capacidades cognitivas, ¿vale? Que se desarrollen diferentes capacidades cognitivas constituye una condición imprescindible para que el niño adquiera la noción de tiempo histórico. Es decir, que es necesario que pase algo en nuestro cerebro para poder entender el tiempo histórico. ¿Qué era el tiempo histórico? La mezcla del tiempo físico y humano. Que este es el que nos permite conocer y explicar la sociedad a través del tiempo. Sitúa los hechos en una fecha concreta, una fecha precisa, lo que nos permite entenderlos, nos ayuda a comprenderlos, ¿vale? Domínguez estableció en sus estudios que los niños adquieren las nociones temporales de manera progresiva en 3 grandes etapas. Vale, Domínguez dice que los niños adquieren las nociones temporales en 3 grandes etapas. El tiempo vivido, percibido y concebido. Ay, esto me recuerda al tema 1. Tiempo vivido, percibido y representado, que es de... Si no me equivoco, ponerme en comentarios si alguien me está viendo, que eso era de la parte física, ¿no? Tiempo vivido, concebido y representado. Percibido, vivido y representado. Bueno, tiempo vivido es el producto de las experiencias personales, ¿vale? El percibido se construye a partir de las experiencias externas. Esto es tema 1. Y el concebido corresponde a la adquisición de una noción del tiempo de carácter abstracto. ¿Qué quiere decir? El tiempo vivido es lo que hemos vivido nosotros.
el percibido a partir de las experiencias externas y el concebido a una noción de tiempo de carácter abstracto. O sea, ¿tú cómo concibes 1.000 millones de años? Pues te explota la cabeza, es algo abstracto, pues eso es el tiempo concebido, ¿vale? Tiempo vivido es lo que has vivido tú, de tus experiencias. El percibido es por experiencias externas, es decir, pues lo que te cuentan otras personas, y luego el concebido es la adquisición de una noción de tiempo abstracto. La noción temporal del alumno en la educación primaria. Vale, el alumno cuando llega a la educación primaria ya posee ciertas nociones relacionadas con el tiempo, propias, llamado tiempo personal, ¿vale? Llega a la educación primaria con 6 años con ciertas nociones que es el tiempo personal. Este ya distingue la secuencia de pasado, presente y futuro y establece subdivisiones dentro de ella. Divisiones. Aunque cabe destacar que la noción del tiempo aún no es clara y se presta a confusiones. ¿Vale? Cuando el niño llega tiene una cierta noción del tiempo, entiende, distingue entre presente, pasado y futuro y hace algunas subdivisiones dentro de ella, aunque cabe destacar que la noción del tiempo no está del todo clara y presenta algunas confusiones. Durante los 2 primeros cursos, ¿vale? Primero y segundo de la educación primaria, se adquiere el llamado tiempo físico o convencional, que es el que habíamos dicho antes, que es marcado por un reloj. Además, maneja las unidades convencionales básicas del tiempo, el reloj. ¿Vale? En primero y segundo tenemos el reloj. La adquisición del tiempo convencional se asienta posteriormente sobre la del tiempo histórico. ¿Vale? Primero es el histórico y luego es el histórico, que es el que hemos dicho, que es de la mezcla del físico y del humano, el histórico, y luego viene el convencional y se asienta sobre este. En cuanto a tercero y cuarto, pueden utilizar unidades de medida temporal e iniciación de manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. Vale, en tercero y cuarto puede utilizarse unidades de medidas temporal e inicio de manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. Es decir, que pueden ordenar en el tiempo, pues primero he hecho esto, luego esto y luego esto. Sucesión, primero hago esto y luego viene esto. Y simultaneidad, que puedes hacer 2 cosas a la vez, pues puedo estudiar y estar hablando y grabando un vídeo para YouTube, ¿vale? Entonces, en primero y segundo, primero tenemos la noción del tiempo físico, o sea,